Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, otro podcast. Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huaca, Fernanda Perero, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados oyentes. Estoy muy contenta. Ahorita Andrea nos acaba de compartir la noticia de que nos están escuchando desde Chile, desde Panamá. ¡Qué emoción! Saludos a todas las personas y espero que les esté gustando y que les esté sirviendo. No olviden compartir para que toda esta información llegue y ayude a más personas. Una vez más, bienvenidos a Cultura Psicológica. Nos hemos reunido a conversar de la vida con mis colegas André Huaca y Diego Salazar. Lamentablemente en esta ocasión no nos pudo acompañar Fernanda, pero escucharemos desde la perspectiva de estos chicos un tema muy popular actualmente como lo es la ansiedad. Cuéntenme, chicos, desde su perspectiva, ¿qué es y qué no es? ¿La han sentido alguna vez la ansiedad? Sí, full veces. Más en mi adolescencia lo sentía bastante. Cuando iba a dar alguna prueba o examen, sobre todo, acabo de recalcar que es una reacción muy natural, ¿no es cierto? Pero en diversas situaciones de mi vida me ha presentado mucha ansiedad. ¿Tú qué dirías, André? Hola a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos un día más. En realidad he sentido ansiedad y el primer recuerdo que se me ocurre es una vez que tomé muchas tazas de café. Me sentí ansioso todo el día. De verdad fue muy ansioso ese día. Entonces, si nos preguntas qué es y qué no es ansiedad. Ansiedad es una respuesta del ser humano. Un estado afectivo que se caracteriza como una aceleración de todos tus componentes. Emocional, cognitivo, fisiológico. Ok, Dieguito, dime, ¿cuáles dirías que son los signos y los síntomas de la ansiedad? Ya, los signos y los síntomas de la ansiedad. Bueno, hay que diferenciar un poco en lo que es lo que se siente uno normalmente y cuando se convertiría en patológica. Bueno, yo les voy a hablar un chance de la ansiedad fisiológica, nada más la normal. Entonces tenemos que de entrada es como un mecanismo de defensa bastante común ante la amenaza de una vida estresante. Entonces, al cumplir una función adaptativa, tenemos lo que es sudoración de las manos. Tenemos lo que es taquicardia. El cuerpo se prepara para correr, para defenderse o atacar. Entonces tenemos lo que es taquicardia, sudoración. También una respiración bastante rápida, excesiva. Esto biológicamente cumple la función de llevar mucho oxígeno a lo que es todo nuestro cuerpo. Y vendría a ser como que las funciones normales de lo que es una ansiedad. ¿Verdad? No me equivoco en nada, ¿no es cierto? Sí, estás bien, ok, perfecto. Y a nivel cognitivo, ¿qué se da? ¿Qué síntomas se presentan? Andrés, si me puedes colaborar en esa parte. A ver, bueno, es importante entender que la ansiedad surge debido a sentir una experiencia de peligro. Este peligro puede ser real o simplemente una amenaza que creemos que está ahí. Entonces, este peligro empieza porque el entorno te demanda, te exige demasiado o porque tus capacidades se ven disminuidas. Entonces, empezando desde ahí es entender que tenemos un peligro. Ahora, lo que produce ese peligro en nuestro pensamiento es justamente mecanismos para adaptarnos que nos ayudan a enfrentarnos o a bloquearnos de ese peligro o a escapar de ese peligro. Entonces, generalmente es necesario que tu pensamiento se acelere cuando tienes un peligro frente a ti. Tú empiezas a pensar mucho más rápido porque debes actuar de inmediato. Entonces esa es una característica del pensamiento que te va a llegar. Pero incluso, como les dije, puede bloquearte. Entonces puede que ante la ansiedad se te bloquee el pensamiento. No puedes dejar de pensar más que en una sola cosa. Esto, por ejemplo, puede pasar con las fobias que tenemos
miedo a los perros y no dejamos de pensar en los perros, en los perros, en los perros, en los perros. Y muchas veces eso puede transformarse en patológico cuando no lo sabemos controlar. Entonces, básicamente la ansiedad en todos los componentes afectivo, emocional, conductual tiene una aceleración. En el pensamiento también es una aceleración de pensamiento y de ideas. Ok, entonces entiendo de que, por ejemplo, si estoy, digamos, caminando por la calle y de repente se me acerca alguien que parece que tiene intenciones de robarme, entonces mi cuerpo se prepara y la ansiedad que siento en ese momento es normal, ¿verdad? Pero, ok, porque me va a estar alerta para defenderme o bien quedarme en shock, como también puede pasar, y ya dejar que me roben, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se vuelve patológica la ansiedad? ¿En qué momento deja de ser normal? Ya, el momento que deja de ser normal es cuando esto deja de ser adaptativo. O sea, tú hablabas un chance del shock. El shock yo vendría a verle en parte adaptativo, porque es como que te quedas paralizado para ver si es que no logra hacer nada a tu atacante o el animal que te va a comer. Pero básicamente si te quedas en shock en situaciones, por ejemplo en un examen y te quedas totalmente pálido en blanco, chuta, ahí está un poco patológico, ¿no es así? Entonces, bueno, yo tengo algo súper concreto que dice: la ansiedad se convierte en patológica cuando es desproporcionada para la situación y es demasiado prolongada. La atención se focaliza en una respuesta y ante la persona, o sea, tu focalización de la atención va a estar en ese objeto o en esa situación amenazante. Como decía André de, por ejemplo, el perro. Está full enfocado en el perro y tu mente va a comenzar a acumular full ideas que, vuelvo a recalcar, son naturales ante lo que tú sientes, porque vas a decir, chuta, si me muerde el perro acá me va a doler, o me voy para allá, me va a coger otro perro. Entonces te comienzas a inundar de full pensamientos. Entonces, cuando es desproporcionada y muy prolongada, se convierte en como patológica. Ok, perfecto. O sea, entiendo de que deja de ser normal cuando ya se vuelve irracional, cuando siento esa ansiedad aún sin ningún peligro o alguna situación en la que tenga que adaptarme o responder, ¿cierto? Sí, ante eso tengo un ejemplo, de hecho, un ejemplo propio, que a mí me daba miedo tomar el bus porque pensé que siempre me iba a atropellar. Bueno, yo vivo en una zona que es al lado de la carretera y he visto un par de accidentes. Como vimos en anteriores podcasts, esto de las experiencias antes también nos ayudan full a cómo somos actualmente. Y chuta, yo sí tenía full miedo de subirme a los buses. Y ya cuando era bastante más grande, en la adolescencia, me di cuenta de que era desproporcionado. O sea, yo solo tenía que levantar la mano, esperar que se pare ese bus y me subo. No había ningún otro peligro. Ahí como que exageré lo que yo sentía. Creo que a raíz de todos estos accidentes que veía. Ok, André, ¿algo que deseas acotar? A la parte de que en cuándo deja de ser normal, además de cuando deja de ser, cuando es desproporcionada, perdón. A ver, llega a ser patológico, aparte de las características que dijo Diego, cuando no es proporcional y cuando no es de acuerdo a... y cuando es permanente, llega a ser patológico cuando empieza a afectar tu desempeño diario. Entonces, por ejemplo, puede ser que a causa de que tú tienes miedo, por ejemplo, a los buses, tú a causa de eso tratas de evitarlos de toda manera y resulta que por no poder tomar un transporte con tus amigos, la empiezas a aislar por esa cuestión. Entonces tú tratas de evitar ciertas situaciones que te producen esa ansiedad. Por ejemplo, ansiedad en la actualidad del trabajo, por ejemplo, que muchas personas se sienten acosadas en el trabajo o se sienten presionadas por la situación actual que están viviendo. Tratan de aislarse del trabajo, tratan de evitar ciertas responsabilidades. Eso puede llegar a ser patológico, cuando a causa de esa ansiedad evitas y te empieza a perjudicar en tu desempeño diario. Correcto.
creo que ya con esa explicación nos quedó súper claro. Algo que quería acotar nada más es de que hay distintos tipos de ansiedad, como lo es la agorafobia, trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, la generalizada, que es la más común, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad por separación, la fobia social, fobias específicas, incluso la ansiedad inducida por sustancias, pero en este capítulo estamos hablando de la ansiedad generalmente, ¿sí? Porque no nos queremos alargar tanto, pero si ustedes quieren saber de alguna ansiedad de las que acabo de mencionar específicamente, déjenos en comentarios, escríbanos, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram con el nombre de Cultura Psicológica-S. Y ahí nos pueden decir, hagan un podcast de esta ansiedad específicamente y nosotros con gusto lo haremos, ¿ok? Bueno, entonces ahora para también aclarar a nuestros oyentes, creo que nos solemos confundir bastante entre la depresión y la ansiedad. ¿Podrían decirme una diferencia entre la depresión y la ansiedad? André. A ver, bueno, la depresión y ansiedad son prácticamente polos opuestos. En la ansiedad se caracteriza porque tus características de pensamiento, o bueno, tus condiciones en el pensamiento, emociones, respuesta fisiológica y motora se aceleran. Tienes tienes taquicardia, por ejemplo, tienes sudoraciones a nivel fisiológico, pensamiento, tienes lluvia de ideas constante, te empiezas a mover demasiado motoramente. En cambio, en la depresión es el lado opuesto, es un decaimiento o una baja de tu pensamiento, de emociones, de nivel motor, ni respuestas fisiológicas incluso. Entonces, por ejemplo, aquí en la depresión podemos ver que en vez de esa energía constante para hacer muchas cosas, puede pasar lo contrario, que no quieres hacer nada. En la depresión, por ejemplo, podemos ver que nos cuesta concentrarnos, pero no porque nos llegan muchas ideas, sino porque no podemos concentrarnos ni siquiera en una. O sea, eso por un lado. Además, creo que es importante mencionarles que si quieren conocer más de la depresión, está en el episodio anterior, uno de los episodios anterior, que muchas personas quizás lo están experimentando en este momento. Ahí van a descubrir cuál es el momento o el punto necesario para acudir al psicólogo o recibir atención profesional. Pero básicamente la diferencia entre depresión y ansiedad es que la una existe una aceleración, en cambio la otra es el lado opuesto, en el que tú empiezas a disminuir tu nivel de energía. Perfecto. Simón. Dieguito, si nos quieres contar tus historias, que a mí me gustan full, para ponernos sí. un ejemplo, para que quede más Claro. claro, un ejemplo de ansiedad y depresión, como para diferenciar. Claro, o sea, cabe mencionar que estas situaciones no suceden individualmente, siempre están entremezcladas entre otras cosas, como somos las personas, los humanos en sí. Entonces, el ejemplo que yo les traía era cómo se plasma estas situaciones y sobre todo la ansiedad en lo que es arte. Y básicamente el ejemplo más llamativo que a mí me llamó la atención, valga la redundancia, es de esta banda que se llama 21 Pilots. No sé si la han escuchado, pero bueno, es súper buena. Cabe mencionar que el vocalista, que se llama George, sufría muchos problemas personales en su vida. Entonces mucha de su discografía trata sobre lo que es ansiedad, estrés, depresión incluso. Entonces, básicamente, el ejemplo por excelencia de este resultado deben conocerlo como Stressed Out, que es una canción muy popular de ellos, en la que básicamente se siente como que en esa añoranza del pasado, en la que su madre le cantaba para dormirse, juega con su hermano, y ahora está estresado y con full ansiedad de conseguir dinero. Le dicen que su trabajo no vale, que necesita buscar un trabajo de verdad, porque como artista pues básicamente no le daban, o era mal visto. Entonces, para recordarles un poco más de la diferencia en lo que es esa depresión, que vendría a ser como que su anhelo, su minusvalía de su propio ser, es como que depresión, sí, y ansiedad vendría a ser como que ese temor al futuro, a lo que puede venir, a su temor de no conseguir dinero para solventarse a sí mismo.
Y como les dije, esto está entremezclado. Somos bastante complejos los humanos, pero siempre hay que darle un poquito de nombre a las cosas, a lo que sentimos. Y cuando le demos nombre o cuando identifiquemos cómo nos sentimos o cómo estamos, pues nos ayuda bastante a entendernos a nosotros mismos y que los demás también nos entiendan. Eso básicamente. Exactamente, a veces sí pueden presentarse esos trastornos mixtos, puede haber depresión y ansiedad al mismo tiempo, pero exactamente como dice Diego, es importante saber diferenciar qué es lo que sentimos, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo cuando ya crecemos, ¿no? La sociedad nos va poniendo como metas, exigencias, obligaciones y uno tiene esa necesidad de cumplirlas o esa ansiedad y uno lo único que quiere, como dice la canción, es sentirse seguro, como pone de ejemplo, ¿no? Regresando a los brazos de su madre o algo así, ¿no? Bastante interesante, ok. Entonces, si tengo ansiedad patológica, ¿qué hago? ¿Cuál es el tratamiento? ¿A dónde recurro? A ver, bien, cuando tenemos ansiedad, pues bueno, es importante entender que no hay un solo tipo de ansiedad y que no va a afectar de la misma manera a todas las personas. Entonces el tratamiento no hay un tratamiento único, sino depende de cada persona. Este tratamiento generalmente puede ser solamente psicológico, pero hay algunos puntos en el que llega a ser farmacológico. Es decir, atención psicológica acompañado de medicina. También es importante conocer cómo se puede manifestar esta ansiedad. Por ejemplo, hay cuadros de ansiedad en el que la ansiedad se manifiesta como comer en exceso a causa de la ansiedad, o incluso consumir sustancias debido a la ansiedad. En cambio, otro tipo de ansiedad puede ser que a causa de la ansiedad nos empezamos a comer las uñas o nos comenzamos a jalar el cabello, a comer el cabello. O sea, como pueden ver, es una amplia gama de síntomas y de respuestas de las personas. La respuesta es individual, no existe una respuesta directa a cada tipo de ansiedad o de estímulo. Entonces, el tratamiento debe ir basado en base al estímulo nervioso. No solamente cuestión de paliar los síntomas, que eso muchas veces es lo que estamos acostumbrados. Nosotros tenemos ansiedad a acudir a un lugar nuevo, entonces nos tomamos una medicina para sentirnos cómodos. Sino que hay que tratar también por qué nosotros empezamos a sentir ansiedad a causa de eso. Eso por un lado. Sin embargo, como les dije, la ansiedad no siempre es patológica. Habrá cuadros en los que sí, realmente necesitamos una atención psiquiátrica con fármacos, y habrá otro tipo de ansiedad en el que, por ejemplo, nosotros mismos con nuestros propios recursos lo podemos trabajar, porque como les mencionaba al inicio, la ansiedad se debe a un estado de inseguridad, ya sea por tu medio externo o por tus características personales. Entonces, una de las formas de trabajar en nosotros mismos es fortaleciendo nuestras características personales. En eso te puede ayudar mucho la terapia psicológica, pero también hay ejercicios que los puedes realizar tú mismo. Por ejemplo, he escuchado muy buenos efectos de personas que empiezan a realizar la meditación, que empiezan a hacer este proceso de introspección. También otra de las características importantes es que, como les dije, se puede tener ansiedad a causa del tomar café, por ejemplo. Entonces, el tratamiento ahí no va a ser basado en el miedo que te causa, sino en la ingesta de café que te está produciendo esa ansiedad. Entonces, a eso hay que dirigirnos hacia lo que nos está produciendo esa ansiedad. Por ejemplo, otro causante de ansiedad es que nosotros tenemos una mala respiración, una hiperventilación. En ese caso, por ejemplo, los ejercicios de respiración es muy útil. Y generalmente cuando existen ataques ansiosos, de principio te direccionan cómo controlar tu respiración, porque muchas veces puede parecer muy sorprendente o incluso ilógico de que dejamos de respirar. Eso es súper importante, y no solamente respirar, sino respirar bien de una manera que nos llegue el oxígeno a nuestro cuerpo y nuestro sistema fisiológico pueda procesar correctamente. Entonces, para resumir de cuál es el tratamiento para la ansiedad, no existe un solo tratamiento, depende de la respuesta de cada persona y depende del estímulo ansioso que te cause. Puede ser farmacológico, pero hay
no es la necesidad acudir al fármaco siempre. Eso. Simón. Sí, y como decíamos, tras comenzar la grabación, me parece full importante lo que me decías tú, André, antes de comenzar la grabación, que la terapia con, ¿cómo es? Psicodinámica, el psicoanálisis también resulta bastante importante. Y bueno, yo tengo la perspectiva de que afortunadamente la psicología tiene muchas escuelas psicológicas que se adaptan a diferente tipo de personalidad de las personas o modo de ser de las personas. Entonces, bueno, para mí yo considero, o yo trabajaría desde la cognitivo-conductual. Y eso es lo bonito de la psicología, ¿no? Que tú puedes ir a un terapeuta y te puedes acomodar a su modo o a su escuela psicológica. Así que es muy recomendable ir ante estas situaciones, y no solo ante situaciones de patología, sino para mejorarnos como personas, independientemente de si estamos con alguna disfunción en esto. ¿No es cierto? Sí, justamente lo que mencionas, Diego, quería decirles que en www.psicologocerca.com pueden encontrar un artículo sobre cómo escoger a tu psicólogo o psicoterapeuta, que seguramente les va a ser muy útil para escoger ese psicólogo que te dé, como mencionan los chicos, esa atención individualizada, personalizada y correcta a tus necesidades. Entonces, bueno, vayan y chequenlo. Ok, Buenazo. Entonces, ya para finalizar, demos unas recomendaciones, más que tratamiento, recomendaciones así generales, como si tuviésemos un amigo que tiene ansiedad. ¿Qué recomendaciones le daríamos a nuestro amigo que tiene ansiedad? ¿Cómo le podemos ayudarle si él no puede ir al psicólogo? O no tiene cómo, o no quiere, bueno, en fin. Ya, bueno, básicamente, a mí, cuando yo tenía estos ataques de ansiedad en la adolescencia y parte de mi niñez, me gustaba que me acompañen, pero no es un acompañamiento simplemente de vamos porque tú no puedes y ya, sino me ayudó bastante el hecho de que me ayuden a yo mismo solventar mis cosas, mis necesidades, no que me den haciendo, como, por absurdo que parezca, levantar la mano para que se asome el bus. O sea, no sé por qué yo estaba en esa situación, pero me ayudó bastante. Luego me dijo, levanta, y todo fresco. O sea, suena algo absurdo, pero haz algo que me pasó. Entonces, recalco esa importancia del que tus amigos, tus familiares o tus conocidos... No, tu red... Ay, espérate. Entonces, ahí recalco la necesidad de que tus amigos, familiares o círculo cercano esté acolitándote en esas situaciones. Porque no estás solo, siempre puedes pedir ayuda y las cosas se van a ir a mejor siempre. Yo diría ese consejo para ayudar a alguien con ansiedad. Bueno, primero es importante entender que la ansiedad no va a ser para todos lo mismo. Algunas personas podemos responder a la ansiedad simplemente con su oración, pero habrá personas que se sientan atrapadas en sí mismo y no van y sienten que no pueden escapar de ese lugar o sienten que no tienen otra alternativa. Es un tipo de ansiedad. La respuesta va a ser muy diferente. Entonces, primer paso que les recomiendo y les puedo aconsejar es actuar de una manera comprensiva. Tú no sabes por lo que está pasando esa persona con ansiedad. Y las personas que tienen ansiedad me van a comprender mucho más, que muchas veces quieren escapar y quieren generar alternativas y no van a poder encontrar una solución. Segundo paso, si tú estás con alguien que está padeciendo de ansiedad, ya sea en un cuadro crítico de ese momento o generalmente es más prolongado, tú ofrécele tu ayuda de la mejor manera. La mejor manera que va a existir es la que esa persona conozca. A algunas personas simplemente les ayuda mucho tomar un vaso con agua. A otras personas les puede ayudar tomar la mano de alguien. A otras personas un abrazo. O a otras personas simplemente que les dejen solas un minuto. Entonces, la mejor alternativa primero es comprensión, que bueno, más que una alternativa es un requisito, ser comprensibles de esa situación y ofrecer la ayuda. Y de acuerdo a lo que esa persona, acompañarle. Algunas personas, por ejemplo, utilizan pelotitas de
para manejo de ansiedad. Es como una pelota que la tienes en la mano y empiezas a aplastar. Puede ser una alternativa para las personas que están padeciendo de estos cuadros. Y sobre todo, darnos cuenta de cómo nos afecta y de qué afecta en nuestra vida diaria. En qué momento, en la situación laboral, personal, familiar, etc. Bueno, añadiendo lo que dicen mis colegas, que me parece bastante importante, quiero recordarle a nuestros oyentes que incluso nosotros, siendo profesionales, también experimentamos en algún momento ansiedad, ¿no? Pero lo importante es no dejarse llevar, sino aprender a manejarla, aprender a controlarla, canalizarla. Y unas formas en la que nosotros los hacemos, por ejemplo, André, es el deporte, Dieguito la música y yo también a través del hula hoop. Entonces les recomiendo también estas técnicas a ustedes, y también el yoga, que está bastante en trending, pero más que trending yo considero que sí es bastante importante, porque como menciona André, el yoga te trabaja bastante lo que es la respiración y la meditación, y me gusta bastante la filosofía que hay detrás de vivir en el aquí y el ahora, porque la ansiedad también tiene que ver con enfocarse bastante en el futuro. Entonces, a todos nuestros oyentes, regresar al hoy y a este momento, sentir la actualidad. Y un plus, sí. Sexo. Bueno. Sí. Yo quiero mencionar un tip antes de que se nos acaben los 30 minutos. Okay. Un tip chiquito, porque Adelante. esto fue bastante general. Tal vez a futuro volvamos a retomar este tema, pero ya desde el punto más profesional. Pero un tip chiquito que a mí me funcionó, que André lo dijo y Denise lo dijo, tomando en cuenta esto de que con ansiedad nos focalizamos en un solo objeto que nos provoca la ansiedad en sí. Las pelotitas de antiestrés, esos dados que tienen diferentes botoncitos, o el sexo, básicamente lo que hace es que nos retira ese foco atencional de lo que nos produce estrés. Entonces mi tip es, por ejemplo, yo movía mucho lo que es la pierna y se notaba full, me molestaba, y lo que yo comencé a hacer es no moverla por mover, sino moverla a ritmo de alguna canción que recuerde. Y poco a poco como que eso me hizo estar en el aquí y el ahora, como dices tú, Denise, y percibir todo de mejor manera. Entonces ese creo que sería un pequeño tip antes de cerrar en estos 30 minutos. Excelente. De ansiedad. Excelente. Bueno, antes de despedirnos, quiero mencionarles de que se vienen temas muy interesantes, de que se queden con nosotros y nos escuchen y nos compartan. Se vienen temas como violencia de género, así que si te encuentras en una relación en la que sufres de violencia psicológica o física y no sabes cómo salir de ella, entonces eso estaremos tratando en el siguiente episodio. También vendrá sobre relaciones tóxicas y muchos temas más interesantes, así que espero que nos sigan acompañando. Gracias por escucharnos. Me despido en inicios de septiembre. Muchas energías para ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima, chicos. Bueno, gracias por escucharnos una vez más, por su compañía. Es chévere saber que nos están escuchando en diferentes lugares del planeta. Entonces, les agradecemos por acompañarnos. Realmente esperamos llegar con contenido de información y utilidad para ustedes. Entonces, les pido que si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenos llegar a través de las redes sociales. Estamos como Cultura Psicológica en Instagram y nos pueden escribir. Y gracias por acompañarnos. Se vienen capítulos muy interesantes. Chau, chau. Sí, gracias por escucharnos. De verdad, muchas gracias. Y saludos al Panchito que estaba por ahí. Para los que no saben, Panchito es un perrito que tenemos de mascota en casa de Denise. Chau, chau. Adiós.